Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en algo crucial para el éxito profesional. Dominar las entrevistas de trabajo. Sabemos que están trabajando duro en sus carreras y esta inmersión les va a equipar con una herramienta poderosa para destacarse en su próxima entrevista. Sí, la entrevista de trabajo es una oportunidad única para mostrar nuestro potencial y si bien la preparación es fundamental, la forma en que presentamos nuestras habilidades y experiencias puede marcar la diferencia. Totalmente. Y por eso vamos a analizar a fondo el método STAR, una técnica que les ayudará a brillar en sus entrevistas, convirtiendo sus nervios en respuestas claras y concisas y sobre todo convincentes. Para esta inmersión nos basaremos en el podcast Domina tu entrevista con el método STAR y consigue el trabajo de tus sueños. ¿Qué te parece si empezamos desentrañando este método? Me parece perfecto. El método STAR, como su nombre lo indica, se basa en 4 elementos: situación, tarea, acción y resultado. Imagina que cada respuesta a una pregunta de entrevista es una historia breve y el método STAR te proporciona la estructura para narrarla de forma impactante. Entiendo. Entonces la E sería como el escenario de nuestra historia. Precisamente. En la situación, describes el contexto del problema o desafío que enfrentaste. Es importante ser específico y pintar una imagen clara para el entrevistador, transportándolo a ese momento en tu carrera. Ya veo. No se trata de generalizar, sino de sumergir al entrevistador en una experiencia específica. Y luego con la T definimos nuestro rol en esa situación. Exactamente. La tarea se refiere a la responsabilidad que tenías en ese contexto. ¿Cuál era tu objetivo? ¿Qué se esperaba de ti? Definir la tarea con precisión ayuda al entrevistador a comprender tu participación en la historia. Claro. Establecemos el escenario y nuestro papel en él. ¿Y Vale. qué hay de la A? Ahí es donde brillamos. Sin duda. La acción es el corazón del método STAR. Aquí describes las acciones que tomaste para resolver el problema o alcanzar el objetivo. Es tu oportunidad para mostrar iniciativa, habilidades de resolución de problemas y capacidad de tomar decisiones. Me gusta. No solo contamos lo que pasó, sino que demostramos cómo actuamos ante el desafío. Y por último, llegamos a la R, el gran final. Exacto. El resultado es donde revelas el impacto de tus acciones. ¿Qué lograste? ¿Cómo se benefició la empresa o el equipo? Idealmente, cuantifica el éxito con datos, cifras o logros tangibles. Es tu momento de mic drop. Me encanta. Presentar resultados concretos es esencial para demostrar el valor que aportamos. Y hablando de ejemplos, recuerdo que en el podcast que analizamos les mencionaba algo muy común: la sensación de quedarse en blanco ante preguntas abiertas en la entrevista. Sí, es una experiencia que muchos hemos vivido. Preguntas como, háblame de una ocasión en la que tuviste que trabajar bajo presión, pueden resultar intimidantes. Totalmente. En esos momentos la mente se queda en blanco. ¿Cómo nos ayuda el método STAR a superar ese bloqueo? El método STAR actúa como una estructura que nos permite organizar nuestras ideas y responder de forma ordenada y completa, evitando que nos bloqueemos o divaguemos. Es como tener un mapa que nos guía a través de la respuesta. Ya veo. En lugar de enfrentarnos a un vacío, tenemos un marco de referencia para construir nuestra respuesta. Y hablando de ejemplos concretos, el podcast que estamos analizando ofrece 2 casos muy interesantes. Uno sobre trabajo en equipo y otro sobre manejo de conflictos. ¿Te parece si los diseccionamos para ver cómo se aplica el método STAR en la práctica? Por supuesto, analizar ejemplos nos ayudará a comprender mejor cómo utilizar el método STAR en diferentes situaciones. Empecemos con el ejemplo del trabajo en equipo. La pregunta del entrevistador es: cuéntame sobre una ocasión en la que trabajaste en equipo para lograr un objetivo importante. Una pregunta clásica que puede aparecer en cualquier entrevista. Veamos cómo el método STAR nos ayuda a construir una respuesta sólida. En este caso, el ejemplo del podcast describe la siguiente situación. Un equipo de analistas de datos recibe la tarea de mejorar la eficiencia del proceso de informes mensuales, que solía tomar más de una semana. Perfecto. Tenemos una situación clara. Un proceso ineficiente que necesita optimizarse. ¿Cuál era la tarea del candidato en este escenario? Su tarea consistía en identificar los cuellos de botella del proceso y proponer soluciones para optimizarlo. Su rol era clave para la mejora del proceso. ¿Y qué acciones concretas llevó a cabo? El candidato, aplicando el método STAR, describe las acciones que tomó. Analizó el flujo de trabajo, identificó las tareas repetitivas y propuso la automatización de ciertas partes del proceso utilizando herramientas de software. Además, organizó reuniones semanales para mejorar la comunicación dentro del equipo. Me gusta cómo describe acciones concretas, proactivas y orientadas a la solución. No se limita a mencionar su rol, sino que detalla su contribución al equipo.
¿Y cuál fue el resultado de estas acciones? El resultado fue una reducción significativa del tiempo de generación de informes, pasando de 7 días a solo 3. Esto, a su vez, permitió a la empresa tomar decisiones más ágiles y mejorar la eficiencia operativa. Un resultado tangible y cuantificable que demuestra el impacto positivo de las acciones del candidato. Es un ejemplo perfecto de cómo cerrar la historia con un mic drop, como mencionabas antes. Exacto. El método STAR nos ayuda a estructurar la respuesta de forma que el entrevistador pueda visualizar el impacto de nuestro trabajo. Y este es solo un ejemplo. El podcast también analiza la aplicación de STAR en situaciones de manejo de conflictos, lo que nos muestra la versatilidad del método. Me encantaría analizar ese otro ejemplo, pero antes me gustaría destacar algo que has mencionado. La importancia de cuantificar los resultados. Es un detalle que a veces pasamos por alto, pero que puede marcar la diferencia a la hora de impresionar al entrevistador. Completamente de acuerdo. Usar datos, cifras o porcentajes para respaldar nuestras afirmaciones le da solidez a nuestra respuesta y demuestra que somos capaces de medir el impacto de nuestro trabajo. No solo decimos que hicimos algo bien, sino que lo demostramos con datos concretos. Es como decir, no solo cumplí con mi trabajo, sino que lo hice de forma eficiente y aquí está la evidencia. Exacto. Y no se trata de inventar cifras, sino de ser conscientes de la importancia de documentar nuestros logros y de poder traducirlos en datos que respalden nuestras afirmaciones. Cierto. Ahora sí, podríamos analizar el ejemplo del manejo de conflictos. Me intriga ver cómo se aplica el método STAR en una situación tan delicada. Con gusto. En este caso, la pregunta del entrevistador es, dame un ejemplo de cómo manejaste un conflicto con un compañero de equipo. Una pregunta que puede resultar incómoda para muchos. Sin duda. La situación que describe el podcast es un desacuerdo con un colega sobre la mejor estrategia para abordar una tarea específica. Un escenario bastante común en el ámbito laboral, lamentablemente. ¿Cuál era la tarea del candidato en esta situación? Su tarea consistía en encontrar una solución que beneficiara al proyecto sin afectar la relación de trabajo con su compañero. Un objetivo complejo que requiere habilidades de comunicación y negociación. Totalmente. ¿Y qué acciones concretas tomó el candidato para resolver el conflicto? En lugar de ignorar o evadir el conflicto, el candidato organizó una reunión con su compañero para discutir las ideas de forma abierta y respetuosa. Presentó datos que respaldaban su enfoque, pero también escuchó atentamente las preocupaciones de su colega. Me gusta cómo se destaca la importancia de la comunicación asertiva y la búsqueda de un punto en común. Es fundamental en cualquier situación de conflicto. ¿Y cuál fue el resultado de esta mediación? El resultado fue doblemente positivo. No solo lograron completar el proyecto a tiempo, sino que también fortalecieron su relación de trabajo y mejoraron la comunicación en futuros proyectos. Un final feliz que demuestra que un conflicto bien gestionado puede tener un impacto positivo. Exacto. Estos ejemplos nos muestran cómo el método STAR puede ayudarnos a estructurar respuestas claras, concisas y convincentes para una amplia gama de preguntas de entrevista. Es como tener un as bajo la manga para afrontar cualquier desafío. Así es. El método STAR nos proporciona una estructura sólida, pero la clave del éxito reside en la preparación y en la práctica. Debemos analizar las preguntas típicas de entrevista, seleccionar ejemplos relevantes para cada puesto y practicar nuestras respuestas hasta que fluyan con naturalidad. Completamente de acuerdo. La práctica nos permite pulir nuestra narrativa, ganar confianza y convertir el método STAR en una herramienta poderosa para brillar en nuestras entrevistas. Exacto. Y no olvidemos que la autenticidad es fundamental. El método STAR no se trata de inventar historias, sino de presentar nuestras experiencias de forma genuina y convincente. Cierto. Se trata de encontrar la mejor forma de contar nuestra historia, destacando nuestras fortalezas y demostrando nuestro valor al entrevistador. Y con esto, creo que hemos cubierto los aspectos fundamentales del método STAR. En la próxima parte de esta inmersión, profundizaremos en la aplicación del método STAR a preguntas específicas y analizaremos algunos errores comunes que debemos evitar. Me parece una excelente idea. Estoy seguro de que la próxima parte será aún más reveladora. No se pierdan la segunda parte de esta inversión, donde continuaremos descifrando los secretos del método STAR para dominar las entrevistas de trabajo. Retomamos nuestra inversión en el método STAR, esta herramienta que nos permite convertir una entrevista de trabajo en una oportunidad para destacar y dejar una impresión memorable. Exacto. En la primera parte exploramos los 4 elementos del método STAR: situación, tarea, acción y resultado, y vimos cómo nos ayudan a estructurar respuestas convincentes. También analizamos ejemplos de cómo aplicar el método STAR en situaciones de trabajo en equipo y manejo de conflictos, 2 escenarios que suelen aparecer en las entrevistas. Cierto. Y ahora me gustaría profundizar en un aspecto crucial del método STAR: la selección de ejemplos relevantes para el puesto al que aspiramos.
No se trata solo de tener historias que contar, sino de elegir las que mejor demuestren nuestras habilidades y experiencia en relación con las exigencias del puesto. Totalmente de acuerdo. La elección de los ejemplos es fundamental para que nuestra respuesta sea efectiva. Debemos analizar cuidadosamente la descripción del puesto y las habilidades que se buscan para seleccionar las historias que mejor se ajusten al perfil. Es decir, debemos adaptar nuestras respuestas a las necesidades específicas de cada empresa y cada vacante. Precisamente. Imaginemos que estamos postulando para un puesto que requiere un alto nivel de liderazgo. En ese caso, deberíamos seleccionar ejemplos que resalten nuestra capacidad para dirigir equipos, tomar decisiones estratégicas y asumir responsabilidades. Por ejemplo, podríamos describir una situación en la que lideramos un proyecto complejo, detallando las acciones que tomamos para motivar al equipo, gestionar los recursos y alcanzar los objetivos establecidos. Exacto. Y al cuantificar los resultados podríamos mencionar el porcentaje de cumplimiento de objetivos, la reducción de costos o el incremento en la productividad. Esos datos concretos darían mayor peso a nuestra respuesta y demostrarían el impacto positivo de nuestro liderazgo. Ahora bien, ¿qué sucede si el puesto requiere un perfil más creativo e innovador? ¿Cómo adaptamos nuestros ejemplos a ese tipo de perfil? En ese caso, deberíamos enfocarnos en ejemplos que demuestren nuestra capacidad para generar ideas originales, resolver problemas de forma creativa y adaptarnos a entornos cambiantes. Podríamos, por ejemplo, describir una situación en la que propusimos una solución innovadora para un problema persistente, detallando el proceso creativo, las herramientas que utilizamos y los resultados obtenidos. Exacto. Y en este caso, los resultados podrían ser la mejora en la experiencia de usuario, el lanzamiento de un nuevo producto o la optimización de un proceso clave. La clave está en mostrar cómo nuestra creatividad e innovación generaron un impacto positivo. Ya veo. La selección de ejemplos debe estar alineada con el tipo de perfil que busca la empresa. Pero además de ser relevantes, los ejemplos deben ser concisos y memorables. Así es. Debemos evitar historias demasiado largas o complejas que puedan desviar la atención del entrevistador. La idea es captar su interés y dejar una impresión duradera. Y para eso podemos utilizar recursos narrativos que hagan que nuestras historias sean más atractivas. Por ejemplo, podemos incluir detalles sensoriales, diálogos o pequeñas anécdotas que humanicen la situación y la hagan más fácil de recordar. De esta forma, convertimos nuestras experiencias en pequeñas historias que transmiten no solo información, sino también emociones. O cómo convertir nuestras experiencias en pequeñas películas que el entrevistador pueda visualizar. Y hablando de conectar con el entrevistador, otro aspecto importante del método STAR es la comunicación no verbal. Así es. Nuestra postura, nuestro tono de voz, nuestra mirada, todo comunica. No basta con tener una buena historia que contar, también debemos saber cómo contarla. Es decir, debemos mostrar entusiasmo, seguridad y naturalidad al hablar. Exacto. Y mantener un contacto visual adecuado con el entrevistador, sin parecer agresivos ni evasivos. La comunicación no verbal puede reforzar o debilitar nuestras palabras, por lo que debemos prestarle la misma atención que el contenido de nuestra respuesta. Cierto. Y si hablamos de contenido, otro consejo útil es utilizar un lenguaje claro, conciso y adaptado al nivel de conocimiento del entrevistador. Es decir, evitar tecnicismos o jerga que puedan confundir al reclutador. Debemos explicar los conceptos de forma sencilla, utilizando ejemplos y analogías que faciliten la comprensión. El objetivo es que nuestra respuesta sea clara, fluida y fácil de seguir. Y para eso es fundamental practicar con anticipación, como ya hemos mencionado. La práctica nos permite pulir nuestras respuestas, detectar errores y ganar fluidez al hablar. También nos ayuda a controlar los nervios, lo que nos permitirá afrontar la entrevista con mayor confianza y seguridad. Hablando de la etapa resultado del método STAR, ya hemos hablado de la importancia de cuantificar los logros, pero hay otras formas de describir los resultados de nuestras acciones. Podemos ir más allá de los números. Claro que sí. Además de los datos cuantitativos, podemos mencionar los resultados cualitativos, es decir, el impacto que nuestras acciones tuvieron en las personas, los procesos o la organización. Por ejemplo, podríamos hablar de cómo nuestra iniciativa mejoró la comunicación en el equipo, fortaleció la relación con los clientes o contribuyó a crear un ambiente de trabajo más positivo. Exacto. Esos resultados, aunque no se puedan medir en números, son igualmente valiosos y demuestran nuestra capacidad para generar un impacto positivo en nuestro entorno. También podemos mencionar los aprendizajes que obtuvimos de la experiencia, las habilidades que desarrollamos o los desafíos que superamos. Mostrar que somos capaces de aprender de nuestros errores y crecer profesionalmente es una cualidad muy valorada por los reclutadores. Sin duda. La etapa del resultado no se trata solo de enumerar logros, sino de mostrar el valor que aportamos y el impacto que generamos con nuestro trabajo. Es la oportunidad de cerrar nuestra historia con un broche de oro, dejando una impresión duradera en el entrevistador. Y para eso,
Debemos ser estratégicos al seleccionar los resultados que queremos destacar, eligiendo aquellos que mejor se ajusten al perfil del puesto y a las expectativas de la empresa. Justamente. La clave está en conectar nuestras experiencias con las necesidades del empleador, demostrando que somos la mejor opción para el puesto. Ahora bien, ¿qué sucede si no tenemos experiencia laboral previa o si estamos cambiando de sector? ¿Podemos utilizar el método STAR en estos casos? Por supuesto. Si bien el método STAR se basa en experiencias laborales, también podemos adaptarlo a otras situaciones que demuestren nuestras habilidades y competencias. ¿Cómo lo haríamos? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro. Por ejemplo, podríamos hablar de proyectos académicos, voluntariado o actividades extracurriculares que hayamos realizado. La clave está en identificar las habilidades que se requieren para el puesto y buscar ejemplos en otras áreas de nuestra vida que demuestren que poseemos estas habilidades. Entiendo. Si el puesto requiere trabajo en equipo, podríamos hablar de nuestra experiencia en un equipo deportivo o en una organización estudiantil, por ejemplo. Exacto. Lo importante es mostrar que, aunque no tengamos experiencia laboral específica, poseemos las habilidades necesarias para desempeñarnos con éxito en el puesto. Y si estamos cambiando de sector, podemos enfocarnos en las habilidades transferibles que adquirimos en nuestro trabajo anterior y que son relevantes para el nuevo puesto. Por ejemplo, si trabajamos en ventas y ahora queremos dedicarnos al marketing, podríamos destacar nuestras habilidades de comunicación, persuasión y atención al cliente. Precisamente. La idea es mostrar que, aunque nuestro recorrido profesional sea diferente, tenemos el potencial para adaptarnos al nuevo entorno y aportar valor a la empresa. Entonces, el método STAR es una herramienta flexible que podamos adaptar a nuestra situación particular, siempre que mantengamos el enfoque en las habilidades y competencias que se buscan para el puesto. Exactamente. Se trata de mostrar al entrevistador que tenemos lo que se necesita para tener éxito en el puesto, independientemente de nuestra experiencia previa. Y hablando de preparación, recordemos que es fundamental para cualquier entrevista de trabajo, pero cobra aún mayor relevancia cuando utilizamos el método STAR. Así es. No basta con conocer la técnica. Debemos invertir tiempo en analizar las preguntas típicas de entrevistas, seleccionar ejemplos relevantes y practicar nuestras respuestas. La preparación nos permite afrontar la entrevista con mayor confianza y seguridad, lo que se traduce en un mejor desempeño. Exacto. Para prepararnos, podemos utilizar diferentes recursos, como guías de entrevista, videos tutoriales o incluso simulacros de entrevista con amigos o familiares. Cuanto más practiquemos, más fluidas y naturales serán nuestras respuestas, y mejor podremos transmitir nuestras habilidades y experiencia al entrevistador. Y no olvidemos que la preparación también implica investigar a fondo la empresa y el puesto a que aspiramos. Es fundamental conocer la cultura organizacional, los valores, la misión y los objetivos de la empresa. También debemos informarnos sobre el sector, la competencia y las últimas tendencias del mercado. Cuanto mejor conozcamos a la empresa y al puesto, más relevantes y convincentes serán nuestras respuestas, y mejor podremos demostrar al entrevistador que somos la mejor opción para el puesto. Sin duda. La preparación es la base del éxito en cualquier entrevista de trabajo, y el método STAR es una herramienta poderosa que nos ayuda a convertir la preparación en resultados tangibles. Hablando de resultados tangibles, la autenticidad es otro elemento crucial para el éxito en una entrevista. No se trata de crear un personaje o de fingir ser alguien que no somos. Completamente de acuerdo. Debemos ser nosotros mismos, mostrar nuestra personalidad y transmitir nuestras verdaderas motivaciones. Los reclutadores buscan candidatos genuinos que encajen con la cultura de la empresa y que estén realmente interesados en el puesto. Y la autenticidad se transmite a través de nuestra comunicación verbal y no verbal. Así es. Debemos hablar con pasión, entusiasmo y convicción. Y mantener una postura abierta, un contacto visual adecuado y un tono de voz que refleje nuestra seguridad y profesionalidad. Pero sin dejar de ser nosotros mismos, sin forzar una imagen o un comportamiento que no nos represente. La autenticidad es la clave para conectar con el entrevistador a nivel humano y generar una impresión positiva. Y para eso es fundamental ser honestos con nosotros mismos y con el entrevistador. Exactamente. No intentar inventar historias o exagerar nuestras habilidades. Si no tenemos experiencia en un área específica, podemos reconocerlo con sinceridad y enfocarnos en nuestras fortalezas y en nuestro potencial de aprendizaje. Los reclutadores valoran la honestidad y la humildad, y prefieren candidatos que reconocen sus limitaciones y que están dispuestos a aprender y crecer. La autenticidad es un valor en alza en el mundo laboral, y el método STAR, bien utilizado, puede ayudarnos a transmitirla, junto con la profesionalidad y la pasión por el trabajo. Estoy completamente de acuerdo. Al dominar esta técnica, no solo mejoramos nuestras posibilidades de éxito en la entrevista, sino que también nos acercamos a un trabajo que se alinee con nuestros valores y aspiraciones. Y ahora,
Me gustaría analizar algunos ejemplos de preguntas típicas de entrevista y cómo podemos utilizar el método STAR para responderlas de forma efectiva. ¿Te parece bien? Por supuesto. Empecemos con una pregunta muy común. Háblame de ti. Esa pregunta, aunque parezca sencilla, puede resultar intimidante para muchos, ya que es muy abierta y difícil de enfocar. Sin embargo, es una gran oportunidad para presentarnos al entrevistador, destacar nuestras fortalezas y generar una primera impresión positiva. Y el método STAR nos proporciona una estructura para hacerlo de forma ordenada y concisa. Exacto. Podemos comenzar describiendo brevemente nuestra situación actual, por ejemplo, nuestro último trabajo o nuestra formación académica. Luego, podemos mencionar las tareas o responsabilidades que teníamos en ese rol, destacando las habilidades que desarrollamos. A continuación, podemos seleccionar una o dos acciones que hayamos realizado y que demuestren nuestras competencias clave, describiéndolas con el método STAR. Y finalmente, podemos mencionar los resultados que obtuvimos y cómo esos resultados se relacionan con el puesto al que aspiramos. De esta forma, convertimos una pregunta abierta en una oportunidad para destacar nuestras fortalezas y demostrar nuestra idoneidad para el puesto. Otro ejemplo de pregunta frecuente es, cuéntame sobre una ocasión en la que tuviste que resolver un problema difícil. Esta pregunta busca evaluar nuestra capacidad para la resolución de problemas, nuestra iniciativa y nuestro manejo del estrés. Y el método STAR nos permite estructurar nuestra respuesta de forma lógica y convincente. Podemos comenzar describiendo la situación o el problema que enfrentamos, asegurándonos de que sea relevante para el puesto al que aspiramos. Luego, podemos explicar la tarea o el objetivo que debíamos alcanzar, destacando los desafíos que implicaba. A continuación, podemos detallar las acciones que tomamos para resolver el problema, enfocándonos en nuestra capacidad de análisis, toma de decisiones y creatividad. Y finalmente, podemos mencionar los resultados que obtuvimos y cómo esos resultados demuestran nuestra capacidad para superar obstáculos y alcanzar objetivos. Al utilizar el método STAR, convertimos una pregunta potencialmente compleja en una oportunidad para mostrar nuestras habilidades de resolución de problemas y nuestra capacidad para trabajar bajo presión. Exacto. Y ahora analicemos una pregunta que a veces genera incomodidad. Cuéntame sobre una ocasión en la que cometiste un error. Esa pregunta puede parecer una trampa, pero en realidad es una oportunidad para demostrar nuestra capacidad de aprendizaje y nuestra humildad. Así es. Los reclutadores no buscan candidatos perfectos, sino personas que sean capaces de reconocer sus errores y aprender de ellos. Al responder a esta pregunta, debemos ser honestos y transparentes, sin intentar ocultar o minimizar el error. Podemos comenzar describiendo la situación en la que se produjo el error sin entrar en detalles innecesarios. Luego, podemos explicar las acciones que tomamos para corregir el error y mitigar sus consecuencias. Es importante destacar nuestra capacidad de asumir responsabilidades y de buscar soluciones. Y finalmente, podemos mencionar los aprendizajes que obtuvimos del error y cómo esos aprendizajes nos ayudaron a mejorar como profesionales. Al enfocarnos en el aprendizaje y en el crecimiento personal, convertimos una pregunta potencialmente negativa en una oportunidad para demostrar nuestra madurez y nuestra capacidad de autocrítica. Exactamente. Y no olvidemos que al final todos cometemos errores. Lo importante es cómo reaccionamos ante ellos y qué aprendemos de la experiencia. Así es. La capacidad de aprender de los errores es una cualidad muy valiosa en el ámbito profesional. Ahora bien, ¿qué sucede si no tenemos una respuesta perfecta para una pregunta? ¿Qué podemos hacer en esos casos? Es normal que no tengamos una respuesta preparada para todas las preguntas que nos puedan hacer en una entrevista. Lo importante es mantener la calma, pedir un momento para pensar si es necesario y utilizar las herramientas que conocemos para estructurar nuestra respuesta. El método STAR puede ayudarnos a organizar nuestras ideas y enfocar nuestra respuesta en los aspectos más relevantes. Y si no tenemos una experiencia laboral que se ajuste a la pregunta, podemos utilizar ejemplos de otras áreas de nuestra vida, como proyectos académicos, actividades extracurriculares o experiencias personales. Lo importante es mostrar que poseemos las habilidades y competencias que se buscan para el puesto, incluso si no las hemos desarrollado en un contexto laboral. Exacto. Y si no estamos seguros de cómo responder a una pregunta, podemos pedir al entrevistador que la reformule o que nos dé más información. No hay que tener miedo de pedir aclaraciones. Es mejor asegurarse de que entendemos la pregunta antes de dar una respuesta inadecuada. Totalmente de acuerdo. Es preferible pedir una aclaración que dar una respuesta que no se ajuste a lo que se nos está preguntando. Y hablando de la entrevista en sí, ¿qué consejos generales nos puedes dar para el día de la entrevista? ¿Cómo podemos prepararnos para ese momento crucial? Empecemos por la puntualidad. Es fundamental llegar a la entrevista a la hora acordada, ni antes ni después. Llegar tarde puede dar una mala impresión, mientras que llegar demasiado temprano puede resultar incómodo para el entrevistador. Cierto.
La puntualidad es una muestra de respeto hacia el tiempo del entrevistador. También es importante cuidar nuestra imagen personal. Debemos vestir de forma adecuada al puesto y a la cultura de la empresa sin olvidar la higiene personal. La vestimenta debe ser profesional, limpia y ordenada, y debe transmitir una imagen de seriedad y confianza. La imagen personal es nuestra carta de presentación y debemos asegurarnos de que sea impecable. Y no olvidemos llevar una copia impresa de nuestro currículum vitae y una lista de referencias. Es importante tener a mano esta información, ya que el entrevistador puede solicitárnosla en cualquier momento. Exacto. Y por último, debemos recordar que la entrevista es una conversación de doble vía. No solo debemos responder a las preguntas del entrevistador, sino que también debemos hacer preguntas que demuestren nuestro interés por el puesto y por la empresa. Las preguntas inteligentes y bien formuladas pueden marcar la diferencia y generar una conexión más profunda con el entrevistador. Así es, las preguntas que hagamos al final de la entrevista son una oportunidad para mostrar nuestra curiosidad, nuestro interés y nuestra capacidad de análisis. Al final de la entrevista debemos agradecer al entrevistador por su tiempo y por la oportunidad. Y expresar nuestro entusiasmo por el puesto y por la posibilidad de formar parte de la empresa. Debemos dejar una última impresión positiva que refuerce nuestra candidatura. La entrevista de trabajo es una oportunidad para brillar, para demostrar nuestro valor y para dar un paso más hacia nuestros objetivos profesionales. Y el método STAR es una herramienta invaluable que nos ayuda a convertir esa oportunidad en un éxito. Estoy completamente de acuerdo. Al dominar esta técnica, podemos afrontar las entrevistas con mayor confianza, seguridad y eficacia, lo que nos acerca a un futuro laboral más brillante. Sin duda, el método STAR es la clave para convertir las entrevistas de trabajo en trampolines hacia el éxito. Y ahora me gustaría que reflexionemos sobre un aspecto crucial del método STAR, la conexión emocional. ¿Cómo podemos conectar con el entrevistador a nivel personal? La conexión emocional es fundamental en cualquier interacción humana, y las entrevistas de trabajo no son una excepción. No se trata solo de transmitir información, sino de conectar con el entrevistador a nivel personal. Debemos mostrar nuestra pasión por el trabajo, nuestro entusiasmo por la empresa y nuestra motivación para formar parte del equipo. Exactamente. La conexión emocional se transmite a través de nuestra comunicación verbal y no verbal. Debemos hablar con energía, convicción y entusiasmo, transmitiendo nuestra pasión por el trabajo. Y debemos mantener un contacto visual adecuado, una postura abierta y un tono de voz que refleje nuestra seguridad y profesionalidad. Pero sin dejar de ser nosotros mismos, sin forzar una imagen o un comportamiento que no nos represente. La autenticidad es la clave para conectar con el entrevistador a nivel emocional y generar una impresión positiva. Y para eso, debemos ser honestos con nosotros mismos y con el entrevistador. No intentar inventar historias o exagerar nuestras habilidades. Si no tenemos experiencia en un área específica, podemos reconocerlo con sinceridad y enfocarnos en nuestras fortalezas y en nuestro potencial de aprendizaje. Los reclutadores valoran la honestidad y la humildad y prefieren candidatos que reconocen sus limitaciones y que están dispuestos a aprender y crecer. La conexión emocional es un factor clave para destacar entre otros candidatos y dejar una huella imborrable en el entrevistador. Así es. La conexión emocional puede ser el factor que incline la balanza a nuestro favor. Y el método STAR, bien utilizado, puede ayudarnos a construir esa conexión y a transmitir nuestra pasión, nuestro entusiasmo y nuestra valía como profesionales. Estoy completamente de acuerdo. Al dominar esta técnica, no solo mejoramos nuestras posibilidades de éxito en una entrevista, sino que también nos acercamos a un trabajo que se alinee con nuestros valores y aspiraciones. Y ahora, me gustaría analizar algunos ejemplos de preguntas desafiantes que pueden surgir en una entrevista de trabajo. ¿Qué te parece si empezamos con la pregunta? ¿Cuál es tu mayor debilidad? Me parece una excelente elección. Esa pregunta, aunque pueda parecer intimidante, es una oportunidad para demostrar nuestra capacidad de autocrítica, nuestra honestidad y nuestro deseo de superación. Es importante evitar respuestas cliché como «soy demasiado perfeccionista» o «trabajo demasiado duro». Esas respuestas suenan falsas y poco convincentes. Exacto. Debemos elegir una debilidad real, pero que no sea crítica para el puesto al que aspiramos. Y debemos explicar las acciones que estamos tomando para mejorar en esa área. Por ejemplo, si nuestra debilidad es la gestión del tiempo, podemos mencionar que estamos implementando nuevas estrategias de organización y planificación. Lo importante es mostrar que somos conscientes de nuestras debilidades y que estamos trabajando para superarlas. Otra pregunta desafiante que puede surgir en una entrevista es, ¿por qué deberíamos contratarte a ti? Esa pregunta nos da la oportunidad de hacer un resumen de nuestras fortalezas y de conectarlas con las necesidades del puesto. Debemos destacar las habilidades y la experiencia que nos hacen únicos y valiosos para la empresa. Y debemos explicar cómo podemos contribuir al éxito de la empresa. Podemos mencionar proyectos exitosos que hayamos liderado,
habilidades específicas que poseemos o resultados tangibles que hayamos obtenido en trabajos anteriores. Lo importante es mostrar que somos la mejor opción para el puesto y que podemos aportar valor a la empresa. Y ahora me gustaría que reflexionemos sobre la importancia de la confianza en nosotros mismos. La confianza es fundamental para transmitir seguridad, profesionalidad y entusiasmo. Y para construir esa confianza es importante prepararnos a fondo para la entrevista, practicar nuestras respuestas y visualizar un resultado positivo. También es crucial cuidar nuestra imagen personal, mantener una postura erguida, hablar con claridad y mantener un contacto visual adecuado. Y no olvidemos que la confianza es contagia. Si nosotros confiamos en nosotros mismos, el entrevistador también confiará en nosotros. La confianza es la clave para afrontar las entrevistas con éxito y conseguir el trabajo de nuestros sueños. Estoy completamente de acuerdo. La confianza es el motor que nos impulsa hacia el éxito. Y ahora me gustaría que repasemos algunos errores comunes que debemos evitar en las entrevistas de trabajo. Me parece una excelente idea. ¿Por dónde empezamos? Comencemos con la falta de preparación. Llegar a una entrevista sin haber investigado a fondo la empresa y el puesto es un error grave. Es como ir a una batalla sin conocer al enemigo. Exacto, debemos conocer la cultura organizacional, los valores, la misión y los objetivos de la empresa. Y también debemos informarnos sobre el sector, la competencia y las últimas tendencias del mercado. La falta de preparación puede dar la impresión de que no estamos realmente interesados en el puesto. Otro error común es la falta de entusiasmo. Debemos mostrar pasión por el trabajo, entusiasmo por la empresa y motivación para formar parte del equipo. Hablar con monotonía, evitar el contacto visual o mostrar una actitud pasiva puede dar una mala impresión. También debemos evitar hablar mal de trabajos anteriores o de antiguos jefes. Esa actitud puede resultar poco profesional y desleal. Y por último, debemos evitar las interrupciones. Interrumpir al entrevistador es una falta de respeto y puede dar una imagen negativa. Debemos escuchar atentamente las preguntas y esperar nuestro turno para hablar. Evitar estos errores comunes puede marcar la diferencia en una entrevista de trabajo. Es importante ser conscientes de estos errores y esforzarnos por evitarlos. Y ahora me gustaría que reflexionemos sobre la importancia de la actitud positiva. La actitud positiva es fundamental para afrontar las entrevistas con éxito. Debemos mostrar optimismo, entusiasmo y confianza en nosotros mismos. Y debemos enfocarnos en nuestras fortalezas y en nuestras posibilidades de éxito. Una actitud positiva puede contagiar al entrevistador y generar un ambiente más favorable. Y también puede ayudarlos a controlar los nervios y afrontar la entrevista con mayor seguridad. La actitud positiva es un factor clave para destacar entre otros candidatos y dejar una impresión memorable. Es como un imán que atrae las buenas oportunidades. Exactamente. Y hablando de nervios, ¿qué consejos nos puedes dar para manejarlos en una entrevista de trabajo? Los nervios son normales en una entrevista de trabajo, pero podemos controlarlos con algunas estrategias. Es importante prepararnos a fondo para la entrevista, practicar nuestras respuestas y visualizar un resultado positivo. También podemos realizar ejercicios de respiración, meditación o yoga para relajarnos. Y debemos recordar que el entrevistador no es nuestro enemigo, sino una persona que busca la mejor candidato para el puesto. Mantener una actitud positiva, enfocarnos en nuestras fortalezas y confiar en nosotros mismos nos ayudará a manejar los nervios y a brillar en la entrevista. La preparación, la actitud positiva y la confianza en nosotros mismos son las claves para convertir los nervios en una fuerza que nos impulse hacia el éxito. Completamente de acuerdo. Y ahora, me gustaría que reflexionemos sobre la importancia de la perseverancia en la búsqueda de empleo. Encontrar el trabajo ideal puede llevar tiempo y esfuerzo. No debemos desanimarnos si no conseguimos el primer trabajo al que postulamos. Es importante aprender de cada entrevista, mejorar nuestras habilidades y seguir buscando oportunidades. La perseverancia es la clave para alcanzar nuestros objetivos, no solo en la búsqueda de empleo, sino en cualquier ámbito de la vida. Así es. La perseverancia, la actitud positiva y la confianza en nosotros mismos son la clave para alcanzar nuestros objetivos profesionales. Y ahora, me gustaría analizar algunos ejemplos de preguntas trampa que pueden surgir en una entrevista de trabajo. ¿Qué te parece si empezamos con la pregunta? ¿Por qué hay un vacío en tu currículum? Me parece una excelente lección. Esa pregunta puede resultar incómoda si hemos tenido un periodo de inactividad laboral, pero debemos responder con sinceridad, explicando las razones del vacío de forma breve y concisa. Si el vacío se debe a un despido, no debemos hablar mal de nuestro antiguo empleador. Podemos mencionar que fue una experiencia de aprendizaje y que nos ayudó a crecer profesionalmente. Y si el vacío se debe a motivos personales, podemos mencionarlos brevemente, sin entrar en detalles innecesarios. Lo importante es mostrar que estamos listos para volver al mercado laboral y que tenemos la motivación y las habilidades necesarias para el puesto. Otra pregunta trampa que puede surgir en una entrevista es:
¿Cuál es tu salario ideal? Esa pregunta busca conocer nuestras expectativas salariales, pero debemos evitar dar una cifra exacta. ¿Qué podemos hacer en este caso? Podemos mencionar un rango salarial, basándonos en nuestra experiencia y en el mercado laboral. Y podemos destacar que estamos abiertos a negociar el salario en función del paquete de beneficios y de las responsabilidades del puesto. Lo importante es mostrar que somos flexibles y que estamos dispuestos a llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. Exactamente. La negociación salarial es un proceso de diálogo y consenso. Y ahora me gustaría que reflexionemos sobre la importancia de la red de contactos en la búsqueda de empleo. Nuestra red de contactos puede ser una herramienta muy valiosa para encontrar oportunidades laborales. Debemos mantener contacto con antiguos compañeros de trabajos, profesores, amigos y familiares. Y debemos asistir a eventos del sector y participar en redes sociales profesionales. Nuestra red de contactos puede proporcionarnos información sobre vacantes, recomendaciones y consejos para la búsqueda de empleo. Es como tener un equipo de apoyo que nos acompaña en nuestro camino hacia el éxito profesional. Y hablando de apoyo, ¿qué preguntas podemos hacer al entrevistador para demostrar nuestro interés y obtener información valiosa? Es importante hacer preguntas al entrevistador para demostrar nuestro interés por el puesto y por la empresa. ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer? Podemos preguntar sobre las responsabilidades del puesto, las expectativas de la empresa o las oportunidades de crecimiento profesional. También podemos preguntar sobre la cultura organizacional, el equipo de trabajo o los proyectos en los que estaríamos involucrados. Las preguntas inteligentes y bien formuladas pueden marcar la diferencia y generar una conexión más profunda con el entrevistador. Es como convertir la entrevista en una conversación bidireccional, en la que ambas partes se enriquecen con el intercambio de información. Exacto. Las preguntas que hagamos al final de la entrevista son una muestra de nuestra proactividad y de nuestro interés genuino por la empresa y por el puesto. Y ahora, me gustaría que repasemos algunos consejos para la entrevista online, ya que son cada vez más comunes. Las entrevistas online son cada vez más comunes, por lo que debemos estar preparados para afrontarlas con éxito. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para una entrevista online? Es importante elegir un lugar tranquilo y bien iluminado para la entrevista. Debemos asegurarnos de que la conexión a Internet sea estable y de que el equipo funcione correctamente. También debemos vestir de forma profesional, como si fuera una entrevista presencial. Y debemos mirar a la cámara al hablar para simular el contacto visual con el entrevistador. Las entrevistas online pueden ser tan efectivas como las presenciales si las afrontamos con la misma seriedad y profesionalidad. Es importante recordar que, aunque la entrevista sea online, debemos proyectar una imagen profesional y cuidada. Exactamente. La tecnología nos facilita la comunicación, pero debemos asegurarnos de que no afecten negativamente a nuestra imagen profesional. Y ahora me gustaría que reflexionemos nuevamente sobre la importancia de la perseverancia en la búsqueda de empleo. Encontrar el trabajo ideal puede llevar tiempo y esfuerzo. No debemos desanimarnos si no conseguimos el primer trabajo al que postulamos. Es importante aprender de cada entrevista, mejorar nuestras habilidades y seguir buscando oportunidades. La perseverancia, la actitud positiva y la confianza en nosotros mismos son la clave para alcanzar nuestros objetivos profesionales. Y hablando de aprender de cada experiencia, me gustaría repasar algunos consejos para el seguimiento después de la entrevista. ¿Qué podemos hacer una vez que la entrevista ha terminado? Es importante enviar un correo electrónico de agradecimiento al entrevistador después de la entrevista. ¿Qué debemos incluir en este correo electrónico? Y en el correo electrónico podemos agradecer al entrevistador por su tiempo y por la oportunidad. Y podemos reiterar nuestro interés por el puesto y por la empresa. También podemos mencionar algún punto que hayamos discutido en la entrevista y que nos haya parecido especialmente interesante. El correo electrónico de agradecimiento es una oportunidad para mantener el contacto con el entrevistador y para reforzar nuestra candidatura. Es como una última oportunidad para dejar una buena impresión. Exacto. El correo electrónico de agradecimiento es una muestra de cortesía y profesionalidad que puede marcar la diferencia. Y ahora, me gustaría que reflexionemos sobre la importancia de la paciencia en la búsqueda de empleo. Encontrar el trabajo ideal puede llevar tiempo, por lo que debemos ser pacientes y no desanimarnos. Debemos seguir buscando oportunidades, mejorando nuestras habilidades y aprendiendo de cada experiencia. La paciencia es una virtud que nos permite mantener la calma y la perspectiva en momentos de incertidumbre. Así es. La paciencia, la perseverancia y la actitud positiva son la clave para alcanzar nuestros objetivos profesionales. Y hablando de alcanzar nuestros objetivos, ¿qué consejos nos puedes dar para negociar el salario? Negociar el salario puede ser una tarea intimidante, pero es importante estar preparados para hacerlo. ¿Cómo podemos prepararnos para esta etapa? Debemos investigar el mercado laboral y conocer el rango salarial para el puesto al que aspiramos.
También debemos tener en cuenta nuestra experiencia, nuestras habilidades y nuestras expectativas salariales. Al negociar el salario, debemos ser profesionales, respetuosos y flexibles. Y debemos estar dispuestos a llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. Negociar el salario es una parte importante del proceso de búsqueda de empleo y puede marcar la diferencia en nuestra satisfacción laboral. Exactamente. Es importante defender nuestros intereses, pero siempre con respeto y profesionalidad. Y ahora, me gustaría que reflexionemos sobre la importancia de la marca personal en la búsqueda de empleo. Nuestra marca personal es la imagen que proyectamos al mundo profesional. ¿Cómo podemos construir una marca personal sólida? Debemos construir una marca personal sólida que refleje nuestras habilidades, experiencia y valores. Podemos utilizar las redes sociales profesionales, nuestro currículum vitae y nuestra presencia online para construir nuestra marca personal. Una marca personal fuerte puede ayudarnos a destacar entre otros candidatos y a conseguir el trabajo de nuestros sueños. Es como nuestra tarjeta de presentación en el mundo digital. Y hablando de destacar entre otros candidatos, ¿qué consejos nos puedes dar para la entrevista en inglés? Si estamos postulando a un trabajo en un país de habla inglesa, debemos estar preparados para afrontar la entrevista en inglés. ¿Cómo podemos prepararnos para una entrevista en inglés? Es importante practicar nuestro inglés con anticipación, tanto la comprensión auditiva como la expresión oral. También debemos preparar nuestras respuestas a las preguntas típicas de entrevista en inglés. Y debemos familiarizarnos con el vocabulario específico del sector al que aspiramos. Dominar el inglés puede abrirnos las puertas a un mercado laboral más amplio y a oportunidades internacionales. Es una inversión que de STARS. Retomamos nuestra inversión en el método STAR, una herramienta que, como hemos visto, puede ser realmente transformadora en la búsqueda de empleo. Así es. A lo largo de esta inmersión hemos explorado los elementos clave de este método, analizado ejemplos prácticos, identificado errores comunes y sobre todo hemos descubierto cómo el método STAR nos puede ayudar a presentar nuestras experiencias de una forma que realmente resuene con los reclutadores. Totalmente de acuerdo. Hemos visto cómo STAR nos permite convertir los nervios en respuestas estructuradas, cómo nos ayuda a conectar nuestras habilidades con las necesidades del puesto y bueno, cómo nos impulsa a reflexionar sobre nuestros logros y cuantificar nuestro impacto. Pero más allá de la técnica, creo que lo más importante que nos ha revelado esta inmersión es que el método STAR no se trata de inventar historias o de crear una fachada, sino de descubrir el poder de nuestra propia narrativa profesional. Completamente de acuerdo. Se trata de aprender a contar nuestra historia de una forma que sea auténtica, convincente y memorable. Y para eso es fundamental la preparación, la práctica y sobre todo la confianza en nosotros mismos. Exacto. Porque al final lo que realmente buscamos transmitir en una entrevista no es solo información, sino pasión, entusiasmo y la convicción de que somos la mejor opción para el puesto. Y el método STAR nos proporciona las herramientas para hacerlo, nos ayuda a pulir nuestro relato, a estructurar nuestras ideas y a conectar con el entrevistador de una forma más profunda y significativa. Sin duda. Y creo que es un excelente mensaje para cerrar esta inversión. El método STAR no es una fórmula mágica, pero sí es una herramienta poderosa que, bien utilizada, puede marcar la diferencia en nuestra búsqueda de empleo. Así es. Y para todos aquellos que nos están escuchando, los invito a poner en práctica lo aprendido hoy. Elijan una pregunta de entrevista, estructuren su respuesta utilizando el método STAR y practiquen hasta que se sientan seguros y confiados. Les aseguro que se sorprenderán del resultado. Y hasta aquí nuestra inmersión en el método STAR. Esperamos que les haya sido útil y les deseamos mucho éxito en sus próximas entrevistas de trabajo. Hasta la próxima.